Ahora en esta sección de problemas de modelado matemático ya vamos a ver aplicaciones en física. En este caso vamos a tener un comportamiento para cuando tenemos una cuestión de flujo, por ejemplo. Tenemos lo siguiente en este caso. Dice que si una bomba puede llenar una piscina en A horas y si si dos bombas pueden llenar la misma piscina en B horas, ¿qué tan rápido vamos a tener que la segunda bomba llene esta piscina sin ayuda de la otra? Vamos a tratar de entender qué es lo que está diciendo este ejercicio. Aquí lo que nos está diciendo es lo siguiente. Tenemos una situación en donde podemos ver nuestra piscina y después vamos a poner aquí dos piscinas. La primera parte tenemos esta piscina que la llena por completo la bomba A. Entonces tenemos aquí una bomba que está trabajando llenando agua. Aquí vamos a estar poniendo esta bomba A. De esta forma vamos a poner la bomba 1 nada más. Y lo que nos está diciendo es que la llena en A horas, o sea, es una piscina por cada A horas. A puede ser cualquier número, no vamos a enfocarnos. Después en la situación B, aquí lo que tenemos es que llenan igual la misma piscina, pero ahora yo tengo dos bombas. Tengo la primera bomba y la segunda bomba. Entonces eso es lo que tengo ahora. Vamos a estar trabajando con dos. Esto vamos a tener que esta piscina es llenada, una piscina por cada B horas. Obviamente es más rápido cuando nosotros tenemos la suma de estas dos. Lo que no sabemos es cuánto es el flujo de esta otra contribución. Sabemos que la primera bomba trabaja a esta razón, a una piscina por cada tantas horas. Eso es lo que quiere decir esta fracción de aquí. La contribución de los dos nos está diciendo que vamos a llenar la misma piscina en 1 dividido entre B horas, o sea, en menos tiempo en principio. Lo que nos pregunta el ejercicio es qué pasaría si nosotros quitamos la bomba 1, si nosotros quitamos la bomba 1 de esta forma, cuánto tiempo se va a tardar la bomba 2 en llenar la misma piscina sin la ayuda de la bomba 1, que es lo que ya conocemos anteriormente. Entonces, la forma de representar esto se ve de la siguiente forma. Matemáticamente vamos a tener esto de esta manera. Vamos a poner estas expresiones así. Tenemos entonces que la primera relación es de la siguiente forma. Si tenemos que la contribución de las dos bombas, tenemos que es lo siguiente: 1 dividido entre A horas más 1 dividido entre X horas que no conocemos va a ser igual a 1 entre B horas. Entonces lo que no conocemos es X. Esta primera parte que tenemos aquí es lo que sí conozco. Conozco que la primera bomba llena la piscina en 1 entre A horas. Tengo que la contribución de las dos va a llenar la misma piscina, esta piscina dividido entre B horas. Eso es lo que sí conozco. Lo que no conozco entonces es cuánto voy a tener para la velocidad de llenado de la segunda bomba, esta X que tenemos aquí. Entonces aquí lo que se hace es nuevamente un despeje. Aquí en principio A es mayor que B. Eso es también algo que hay que tomar en cuenta. B va a ser menor porque pues es menor tiempo el que se llena. Vamos a ver más adelante el caso numérico. Entonces el despeje se hace muy sencillo. Esta fracción pasa del otro lado. Recuerden, lo que no sabemos es X, es decir, las horas que tarda la segunda bomba en llenar la piscina, perdón. Entonces tenemos aquí 1 entre X va a ser igual a 1 entre B menos 1 entre A menos 1 entre A. Vamos a resolver el quebrado. Entonces tenemos que 1 entre X va a ser igual a, vamos a poner como un divisor, A por B se multiplica. Y arriba del primer quebrado queda A. Recuerden que se divide, A por B se divide entre B y se multiplica por 1. Y después se resta aquí esta B. Vamos a despejar ahora la X. La X está abajo. Yo no la quiero abajo de ninguna fracción. Entonces voy a pasar la X para el otro lado. Pasa multiplicando. Entonces vamos a tener que esto es 1. Esto va a ser igual a A menos B por X dividido entre A por B. Ahora, lo que me está estorbando, voy a quitar primero AB que está aquí dividiendo.
va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces tenemos aquí que X va a ser igual, vamos a ponerlo de esta forma, vamos a poner AB multiplicado por 1, que sigue siendo AB, esto va a ser igual a menos B por X. Ya para terminar, ahora lo que me estorba multiplicando a mi X es este paréntesis. Ahora lo que vamos a hacer es que lo voy a pasar dividiendo a AB. Entonces vamos a tener que AB dividido entre A menos B, esto va a ser igual a la X. Utilizando la simetría en la igualdad, tenemos que X es igual a A por B dividido entre A menos B. Entonces este va a ser el resultado para nuestro problema, para nuestro sistema. Vamos a hacer entonces un caso numérico para demostrar estas propiedades en este tipo de proporciones cuando estamos usando cuestiones de flujo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora tenemos ya este caso ya numérico donde vamos a tener ya valores establecidos. Entonces tenemos que una bomba va a poder llenar nuestra piscina en 34 horas. Entonces tenemos lo siguiente, 1 dividido entre 34. Más otra bomba que no conocemos cuánto va a ser su tasa de flujo, va a llenar la misma piscina, o sea, la contribución de estas dos bombas va a llenarla en 15 horas. Desde luego va a ser más rápido si nosotros juntamos nuestras dos bombas. Como lo hicimos en el caso anterior, vamos a despejar esta X, ya es aquí más sencillo. Vamos a hacer entonces ya nuestro despeje. Entonces tenemos 1 sobre X va a ser igual a 1 sobre 15 menos 1 sobre 34. Como en el caso anterior, vamos a multiplicar estos dos números. No podemos encontrar así directamente un factor común. Entonces tenemos aquí 15 por 34. Tenemos aquí 510. Y después aquí arriba va a ir 34 menos 15. Este es el quebrado. Arriba entonces tenemos 34 menos 15, esto me da 19, entonces tenemos 1 sobre X va a ser igual a 19 dividido entre 510. Vamos a despejar entonces X como lo hicimos en el caso anterior. Esta X va a pasar para acá arriba multiplicando, entonces tengo 1 va a ser igual a 19 por X dividido entre 510. 510 aquí está dividiendo, va a pasar el otro lado multiplicando al 1. Tenemos entonces aquí 510, esto es igual a 19x. El 19 está multiplicando aquí, va a pasar al otro lado dividiendo, entonces tengo que x ya volteándolo, esto es 510 dividido entre 19. Vamos a hacer la división y tenemos lo siguiente, 510 dividido entre 19. Tenemos aquí entonces que nuestra segunda bomba tarda 26.84 horas, en llenar nuestra bomba, nuestra piscina. Entonces aquí podemos establecer estas igualdades de la siguiente forma. Tenemos aquí 26.84. Para comprobarlo, lo que podemos hacer es que podemos meter este valor de X aquí arriba y tiene que salir nuestra misma igualdad. Aquí lo que quiere decir es que si nosotros juntamos las dos bombas, vamos a tener 1 dividido entre 15. Vamos a hacer entonces estas operaciones. 1 dividido entre 34 horas, que fue la primera bomba, y si le ayudamos con la otra bomba, 1 dividido entre 26.84, vamos a tener esta fracción, que esto en principio es igual a 1 dividido entre 15, que es lo que tenemos para la contribución de las dos bombas. Si se fijan, estos dos números son iguales. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que si le quitamos la ayuda de la primera bomba, si quitamos esta, nuestra segunda bomba que tenemos aquí va a llenar la piscina en 26.84 horas. Si juntamos las dos bombas, entonces vamos a tener que llenan una piscina en 15 horas, como lo mantiene el problema. Entonces vemos que estas fracciones son iguales, ya lo vemos aquí en la calculadora de esta forma, y podemos concluir de que es correcto nuestro planteamiento. Vamos a ver un segundo caso para este tipo de modelado físico. En este siguiente caso tenemos como aplicación física la suma de voltajes.
En este caso es muy sencillo. Si nosotros tenemos una combinación de baterías conectadas en serie, si nosotros ponemos dos pilas, por ejemplo, una tras otra, si fuera, por ejemplo, una pila de 1.5 voltios más una pila de 1.5 voltios, si las conectamos en serie, entonces el voltaje que vamos a tener entre terminales es de 3 voltios. Esos son los principios básicos para la suma de voltajes cuando conectamos fuentes de voltaje o pilas en serie. Entonces tenemos dos baterías conectadas de esta forma, una batería A y una batería B, que no sabemos cuántos son sus voltajes, pero sabemos que la suma de estos dos voltajes me va a dar este voltaje V, es decir, el voltaje A más el voltaje de la pila B es igual a un voltaje. No conozco estos dos voltajes, pero sí conozco la medición final. Puedo tomar un voltímetro y hacer la medición. Después, lo que conozco es que el voltaje de la batería A es igual a X veces el voltaje de la batería B. Eso es lo que dice aquí. Dice, si la batería A tiene un voltaje X veces mayor que la batería B, vamos a encontrar los voltajes A y los voltajes B. ¿Qué es lo que conozco en el ejercicio? Lo que conozco en el ejercicio es el voltaje que me están midiendo, y además conozco que una pila es X veces más grande que la otra. Aquí vamos a tener baterías diferentes. Por ejemplo, vamos a tener que una batería puede ser 2 veces mayor que otra. Es decir, que la batería va a ser 2 veces más grande si X fuera igual a 2, por ejemplo. O 3 veces o menos pudiera ser. Entonces X es la proporción de qué tanto es una batería contra la otra. Entonces en este caso nuevamente es un sistema de dos incógnitas con dos ecuaciones. Lo que voy a hacer es que voy a sustituir una ecuación en la otra. Nuevamente voy a sustituir esta aquí arriba y voy a tener lo siguiente. Voy a tener entonces que el voltaje A es X veces el voltaje B más el voltaje B. Esto va a ser igual al voltaje total. Vamos a factorizar aquí el voltaje B. Voltaje B va a ser igual a X más 1. Recuerden cómo se factorizó esto. Si se multiplica nuevamente el voltaje B por X me da esto de aquí. Si multiplico el voltaje B por 1 me va a dar este de acá. Entonces es la factorización de esa manera. Ya por último, para terminar esta parte, vamos a tener que este paréntesis me está estorbando multiplicando. Pasa al otro lado dividiendo, entonces tenemos que el voltaje B va a ser igual al voltaje total dividido entre X más 1. Ya tenemos finalmente todo definido en función a lo que me da el problema. Para determinar el voltaje A nada más hace falta sustituir esto aquí arriba y tenemos la siguiente expresión. Tenemos entonces que el voltaje A va a ser igual a X veces lo que era el voltaje B. El voltaje B es el voltaje dividido entre X más 1. Concluimos entonces que el voltaje en A es igual a X veces el voltaje B dividido entre X más 1. Entonces eso es lo que nosotros tenemos para las contribuciones del voltaje A y del voltaje B. Para comprobar podemos sustituir estas dos expresiones en la función original. Puedo poner esto de voltaje aquí y este voltaje acá. Nos va a dar lo siguiente. Comprobándolo obtenemos esta forma. Tenemos que el voltaje A era X veces el voltaje dividido entre X más 1 más el voltaje B, que era el voltaje dividido entre X más 1. Esto me tiene que dar todo el voltaje completo. Vamos a hacer las sumas. Aquí tenemos que es X más 1 y aquí arriba tenemos X voltaje más voltaje. Esto va a ser igual al voltaje total. Factorizando el voltaje acá arriba, tenemos aquí voltaje, esto es X más 1 dividido entre X más 1. Esto tiene que ser igual a V. Como nos damos cuenta, esto se cancela y tenemos que el voltaje es igual al voltaje. Por lo tanto, es correctas mis expresiones para el voltaje A y para el voltaje B. La otra expresión, esta que tenemos aquí abajo, es muy fácil de comprobar. De hecho, pues fue la que se utilizó en esta parte de aquí. Entonces, esta parte en verde nada más nos está diciendo que efectivamente nuestras fórmulas son correctas. Ahora vamos a hacer un ejemplo ya numérico, un caso particular. Recuerden que este fue un caso general ya para concluir esta sección. Vamos a ver este último ejemplo. En este último caso tenemos lo siguiente.
tenemos que las dos baterías A y B, no sabemos cuáles son sus voltajes, están conectadas en serie y nos van a dar un voltaje de 347 voltios. Entonces tenemos el voltaje en A más el voltaje en B. Esto nos va a dar un voltaje de 347 voltios. Por otro lado, nos dice que la batería A tiene un voltaje 3.56 veces más grande que el voltaje en B. Entonces esto se escribe de la siguiente forma: el voltaje en A es igual a 3.56 veces más que el voltaje en B. Entonces estas ya son las proporciones que tenemos para este conjunto de pilas que están conectadas en serie. Como tenemos un sistema de 2x2, la solución es exactamente igual a lo que vimos anteriormente, pero en este caso de forma numérica. Vamos a sustituir entonces una expresión en la otra y voy a tener lo siguiente. Voy a tener que el voltaje en A es 3.56 veces el voltaje en B más el voltaje en B. Esto va a ser igual a 347 voltios. Entonces ahora lo que sigue es resolver el lado izquierdo. 3.56 veces el voltaje B más una vez el voltaje B, vamos a tener 4.56 veces el voltaje en B. Ya es muy sencillo esto, ya nada más pasa para el otro lado dividiendo a 347 voltios y tenemos lo siguiente: el voltaje en B va a ser igual a 347 veces el voltaje B dividido entre 4.56. El voltaje B, entonces tenemos lo siguiente. Para concluir, tenemos 347 dividido entre 4.56. El voltaje B entonces tenemos que es de 76.09. Vamos a dejarlo de esta forma. Vamos a redondearlo de esta forma, 10, a solamente dos decimales. Estos son voltios. Y ya por último, podemos extraer el voltaje en A de cualquiera de las dos expresiones que tenemos aquí. Voy a hacerlo con las dos. Voy a sustituir entonces el voltaje B en la primera expresión, esta que tengo acá, y tengo que el voltaje en A más el voltaje en B, que es 76.10 voltios, esto es igual a 347 voltios. Voy a pasar para el otro lado restando y tengo que el voltaje en A es igual a 347 voltios menos 76.10 voltios. Entonces el voltaje en A tenemos lo siguiente. Tenemos 347 voltios menos 76.1 voltio. Entonces aquí en este caso tengo 0.1 voltio, así de esta forma. Entonces el voltaje en A es igual a 270.9 voltios. Eso es utilizando la primera relación. La otra también se puede extraer. Si nosotros sustituimos este valor aquí arriba de forma alternativa, nosotros tenemos lo siguiente. Esto lo voy a poner aquí abajo. Voy a poner que el voltaje en A es igual a 3.56 veces el voltaje en B. El voltaje en B es 76.10 voltios. Entonces vamos a hacer esta multiplicación. Tenemos entonces aquí 3.56 voltios multiplicado por 76.1. Entonces aquí tengo que el voltaje en A de la misma forma, esto es una forma alternativa, lo hice dos veces, es 270.9 voltios de la misma forma. Cualquiera de las dos formas tiene que ser correcta. Ya depende de cada uno cuál es la forma que uno tiene para trabajar. Entonces tenemos el voltaje en A y el voltaje en B, que ya sabemos el voltaje en A lo obtuvimos de dos formas diferentes y después el voltaje B lo obtuvimos de esta manera. La suma de estos dos voltajes me tiene que dar mi voltaje total que medí originalmente. Entonces tenemos que el voltaje A es de 270.9 voltios y a eso le voy a sumar mi otro voltaje, el voltaje B, que es 76.1. Tenemos entonces pues que efectivamente la suma de estos dos es 347, como lo tenemos allá arriba. Aquí la aproximación fue muy buena, a pesar de que solamente recorté a dos decimales. Entonces, con esto concluimos esta secuencia ya de problemas en cuanto a aplicaciones físicas. Más adelante vamos a ver otras aplicaciones ya que tienen que ver con distintas ramas que podemos encontrar para el modelado matemático. Entonces, con eso terminamos hoy.